Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal? Estoy comprobando cómo nuestros constantes llamamientos a la calma, ¿no?, son ignorados por los actores del fútbol una semana tras otra. Javier, ¿qué hemos hecho? ¿No? ¿Qué hemos hecho? Estamos mayores para estas cosas. Estamos mayores para estas cosas. Creo que no somos los únicos, Enrique, podríamos decir. Ya. Y quizá haya gente mayor que nosotros, ¿no? No lo sé, Enrique, no lo sé. Tengo un amigo que se molesta mucho cuando alguien dice más mayor, ¿no? Porque dice, ¿no?, cuando se dices, no, cuando sea más mayor, ¿no? Y dices, no, hay que decir mayor. Y yo le digo, no, es que mayor también funciona como sustantivo a veces, ¿no? Entonces, tenemos un debate recurrente al respecto, Javier. No sé si es el momento adecuado para sacarlo. Yo creo que es el momento apropiadísimo, porque es verdad que es redundante, ¿no? Pero si tienes que hablar de tus hermanos, ¿no? Hay uno más mayor que el otro, ¿no? Entonces es claro. Que inventen una palabra, ¿no? No sé. El supermayor, ¿no? El supermayor. O sí. Mayorest, ¿no? De mayorest. Pero sí, Javier, no sé. Un hermano mayor quizás sea lo que hubiese funcionado al vestuario del Real Madrid, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Que hubiese ido ahí... como el programa aquel que hacía el de waterpolo. Sí, el de waterpolo. Que eso ya no se hace, ¿no? Eso quizá infringía varias normas, ¿no? Bueno, de hecho hubo otra versión con Jero, que era entrenador de boxeo, ¿no? Sí. Hubo como un remake que cambiaron al hermano mayor y era Jero que, digamos, reconducía a jóvenes rebeldes, ¿no? Voy a proponer este formato, ¿no? Ahora, me gustaría ser hermano mayor, a mí, ¿no? ¿No me ves con cualidades para enderezar a juncos que se doblan pero siguen en pie? Te veo efectivamente, con vocación de mentor, Enrique. Hay mucha gente un poco perdida y tú eres el pastor que les puede guiar. Sí, es que a veces lo pienso, ¿no? ¿Qué legado estoy dejando, ¿no?, en los chavales, además del chiste con el reglamento en la mano, ¿no? Pues creo que estoy a tiempo. ¿Cómo estoy a tiempo, Javier, de charlar contigo? Hemos estado cerca de hacer un episodio, ¿no?, de urgencia por la rueda de prensa que convocó Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, el martes, pero creo que al final hicimos bien en esperar porque ha tenido segunda parte, ha tenido continuación, ¿no? Así que podemos tener una visión completa de lo que está pasando. Sí, mucha gente nos pidió un podcast de emergencia y inmediatamente proyecté la bat señal y dije, Enrique, hacemos podcast de emergencia, y tú me contestaste con algo como, ¿dónde está el fuego? Calma, es fútbol, no nos precipitemos. Es que si no, nos abrimos un Twitch ya, ¿no? O sea, ¿no? reaccionar en directo, ¿no? Y efectivamente, una lección más vital que me das. Hoy ha habido esa segunda parte con una entrevista con Josep Pedrerol y un poco tú demostrando tu creencia en el tancredismo, ¿no? Quedarte quieto al final hace que las cosas se ordenen y se solucionen. Y tenemos así más contenido del que hablar, Enrique. ¿Qué te pareció esta secuencia de acontecimientos, empezando por la convocatoria por sorpresa de esa rueda de prensa, comparecencia de Florentino Pérez de urgencia, el desarrollo de la misma, las reacciones y lo de hoy? Pues bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas me pides de golpe. Yo creo que en el fondo, el mayor problema de Florentino con todo esto ha sido
que intuyo que alguien le ha dado el consejo o que él ha decidido ser el mismo. ¿No crees que pasa esto? Y creo que a veces no siempre es una buena idea ser uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que es de los peores consejos que te pueden dar, ¿no? Ser uno mismo. Yo creo que para que funcionemos como sociedad, ¿no? O incluso en relaciones entre humanos, uno no puede ser uno mismo siempre. Y menos cuando ostenta un cargo, ¿no? De cierta representatividad. Entonces yo creo que prefería yo al Florentino misterioso, ¿no? Al Florentino que no intentaba ser campechano, que intentaba conectar con los chavales, ¿no? Yo creo que ha estado mal asesorado en la parte comunicativa, por un lado, ¿no? En cuanto a la forma de todo lo que ha dicho. Porque luego, en el fondo, quizá pueda tener razón en algunas cosas de las que habla, pero me sorprende mucho que saliera así, ¿no? De esa manera. O sea, ¿a ti no te ha pasado lo mismo? Bueno, totalmente. No entendí nada del desarrollo de la rueda de prensa, de la comparecencia. No sabía, no estaba entendiendo nada de lo que estaba sucediendo. No comprendí muy bien la salida, digamos. Todo muy atropellado. Una sensación de improvisación rarísima. Y luego cómo se fue enfangando y obsesionando con algunos temas de una manera preocupante. Más allá, estoy muy de acuerdo en lo que dices, que para mí también hubo una falta de clase, muy vulgar en las formas, en las maneras, alguien que ostenta un cargo importante y que sabía que todo el mundo lo estaba mirando en esos momentos. Y parecía como se le llenaba la boca hablando de su defensa de los socios y de los que son los dueños del club, pero lo primero que yo creo que estaba él mismo desmintiendo con sus actos, lo que estaba diciendo era que no se había preparado la charla y que no tenía ningún plan ni nada que quería explicar bien. Y se fue complicando, se fue obsesionando con, que es lo que parece que ahora vemos, ¿no? Que tiene como unos enemigos medio invisibles a los que una y otra vez hace alusión en forma de periodistas, en forma de árbitros, en forma de ciertas conspiraciones. Y a mí me dejó una sensación, si te soy sincero, bastante triste. Me dejó mal cuerpo todo, porque me pareció una comparecencia desagradable y sobre todo que no le vi bien a una persona que siempre ha parecido muy inteligente y muy comedida en sus actos, algo sobrio, ¿no? Que luego tuviera buena metedura de pata puntual en lo de los audios, que a mí me pareció todo eso muy feo, pero me parecía alguien con un carácter ciertamente diplomático, ¿no? Y ahora un poco Claro. se quitó la careta y lo que vimos detrás fue preocupante. Claro, pues que los audios eran pues una conversación privada, ¿no? Que salta a la esfera de lo público. Aquí directamente era el Florentino más parecido al de los audios, ¿no? De una sobremesa, que era el Florentino institucional, ¿no? Que quizá pues uno idealiza, ¿no? Cuando está callado. Que esto es una cosa que tiene que yo creo que es que como cada vez es más difusa la línea entre la privacidad y la exposición en general, ¿no? En la sociedad esta, pues hay gente que no ha crecido con esto, que lo entiende mal o lo asimila mal y no lo entiende, ¿no? O sea, y al final pues ves un hombre fuera de tiempo, fuera de lugar, ¿no? Fuera de todo, ¿no? Que todo eso eclipsa el contenido de lo que quería decir, ¿no? Que se está hablando poco de la sustancia por cómo ha sido la forma. Ya, pero también, tampoco entiendo muy bien ni para qué quería comunicarlo, ni creo que fue muy claro a la hora de exponer que quería abrir quería presentarse a las elecciones o quería abrir el proceso.
no dio muchos datos, empezó a citar a personas, a enemigos internos, hablando como de subir a gente que topos o filtraciones o gente que le quiere mover la silla, ¿no? Y eso además a mí tiene algo que me preocupa, que ayer los más contentos la gente más contenta estaba eran, por un lado, los antimadridistas, o más que antimadridistas, rivales del Madrid, directos, y los palmeros, ¿no? De Florentino, los que le rinden ese culto a su personalidad, que roza a veces la secta, ¿no? En cuanto a defender, haga lo que haga, y como si le hubieran cedido la propiedad del club directamente, ¿no? Y que van repartiendo carnets de florentinismo o de madridismo a los demás. Entonces, que esas dos personas, o sea, que esos dos tipos de personas sean los que más se alegraran ayer de esto, o los que más contentos se quedaran, es francamente preocupante para el aficionado al Madrid, que estaba esperando alguna explicación, alguna... A mí, sinceramente, me tranquilizó al menos el hecho de que yo pensé por un momento que a lo mejor dimitía. Yo no quiero que Florentino dimita, ni que se vaya del Madrid, pero tampoco me gusta verle de esta manera, ni muchísimo menos. Sí, los fanáticos, ¿no? Los fanáticos de un lado a otro. otro. Sí, que quieren agentes del caos por algún lado. Bueno, los fanáticos y los niños de África. Sí, tremendo. Cuando dijo Florentino que él lo que quería es que los niños de África vieran el fútbol gratis. Que no sé si ha preguntado a los niños de África, ¿no? Porque a los niños de África igual les dice ahora, ¿no? Que tienes que ver a Dani Ceballos ahí, sí, llevar la manija, ¿no? Y dice, sí, lo que me faltaba a mí. Yo tengo con lo mío, ¿no? Para ver a Alexander Arnold defender la espalda, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Que quizá si alguien pregunta a un representante de los niños de África y los niños de África renuncian a ver gratis la liga, ¿no? El fútbol en general, pues igual a Florentino pues ya una cosa menos, ¿no? Que tiene que trabajar. Sí, eso es como aquello que decía un exjugador, creo que era no me acuerdo de qué equipo era, del Liverpool o algo así, ¿no? Que hablaba de si el Arsenal estuviera jugando en el jardín de mi casa, cerraría las cortinas, ¿no? Me parece muy ilustrativa, ¿no? De alguien que llega a un momento en el que no quiere ver nada. Los niños de África, que seguro que recibieron las camisetas que se quedaron ahí sin usar del centenariazo, ¿no? De la Copa del Rey de 2002, ¿no? Pues ahora, cuando ven que llega un paquete de Chamartín, dicen no. Confían, sí. No confían. Pero luego, por supuesto, tampoco me gustó. Por cierto, ¿Castellón se considera África? Porque si yo puedo ver el fútbol gratis, igual estoy con Florentino, ¿eh? También puede ser. Tampoco me gustó eso de poner la cruz en la espalda a muchos periodistas, evidentemente. Para empezar, porque se le vio obsesionado con fobias personales, ¿no? Lo de citar a José María García 18 veces. A José María García. ¿Sabes? Además, que yo en eso, por ejemplo, a mí José María García nunca le he soportado. Me ha parecido de lo peor del periodismo deportivo. Pero no viene a cuento que ocupe tanto espacio en una rueda de prensa de Florentino Pérez en pleno 2026, ¿no? Como se dice, lo de en pleno. Illner, el pobre Bodo Illner, salió mencionado 4 veces. O por ahí. Bianca Illner, sí. Y otra vez, y vuelve, y volvía, y otra vez, y se falmó con relevo. O sea, con relevo. Y hoy podrá... Es que no es fácil darse de baja de un periódico digital, ¿eh? No sé si tú lo has intentado alguna vez. Y de una newsletter tampoco. Sí, no, pero un periódico últimamente cada vez te lo ponen más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que Florentino estaría suscrito en papel, ¿no? A la ABC. Pero digo que igual es lo más difícil que han tenido que hacer hoy, ¿no? Su secretaria o quien tenga al respecto, ¿no? A hacer estas cosas. Pero sí, no sé qué más te llamó la atención. Y que luego eso, que hay una cosa de Florentino que
es, de alguna manera, parece que no admite leer en un periódico algo contrario a su gestión, que me parece que es lo mínimo que puede haber, sobre todo de algo como es el fútbol, ¿no? Que es algo del que todo el mundo tenemos opinión o comentamos o vemos y que habrá distintos pareceres, pero que todo lo que no sea decir tutto bene y si buena, parece como si le acusara a Florentino de conspirar contra los intereses del Madrid, que es el mejor club del mundo, que patatín, patatán, que sí. Y luego eso, que pareció como que le calentara la cabeza antes de entrar a Nas y no sé quién, y que dijo, es que me ha mandado esto. Y ya entró en la rueda de prensa como obsesionado con la última publicación Sí. anodina Sí. un poco que había encontrado en el periódico. Entonces, A mí la verdad es que yo llevo décadas, se dice pronto, trabajando, ¿no? En general, y trabajando en un periódico en concreto. Y yo te digo que a mí no me extraña que el presidente del Real Madrid quiera controlar o fiscalizar lo que se pueda publicar, porque lo hacen presidentes de tercera división, ¿no? Lo hacen gente de la empresa, gente de la política, es algo habitual, ¿no? O sea, que esto, pero lo que no es habitual es retransmitirlo en directo, ¿no? sí, claro. Mucho menos que sea el que está arriba de la pirámide del todo, ¿no? El que lo haga y en directo. O sea, a mí eso me parece, me voló un poco la cabeza, ¿no? O sea, sin ser hipócrita, que hay que decir que todos intentan influir, ¿no? En la gente de una manera u otra, ¿no? Pero a mí lo que me llama más la atención es que sea él el que salga a decir, eso, el que salga a decir que es el mejor presidente de la historia, ¿no? Pues eso cómo no puede decir él, ¿no? Porque Claro. de alguna manera le resta méritos también, ¿no? Que decir, todo lo que factura hace ese y una y otra vez. Y te quiero decir, yo por ejemplo que de verdad como compromisario y como he visto muchas comparecencias de Florentino, muchas, en persona, escuchando, y de verdad que le he visto muchísimas veces con un control de lo que dice, a lo mejor 3 horas sigues hablando, una precisión, un ¿te gustará más o te gustará menos lo que dice? Yo me parece todo respetable, pero sus asambleas, todo, un control de lo que quiere decir, de cómo lo va a decir y de cómo responde a los compromisarios y gente de la asamblea que le replica o que le dice algo o que tiene quejas y comentarios. Y ayer es que no sabía ni colocarse el micro. Y ya te digo, yo creo que fue una sensación de descontrol, de que llegó a la confiado o eso, de alguien cuando ha hecho muchas veces lo mismo, en repetidas ocasiones cree que tiene todo bajo control y a veces se controla. Yeah. Me recordó un capítulo de Mad Men de Don Draper, el que llega a una reunión y que él, que era el dueño, o sea, el maestro de convencer a los clientes, la lía porque se ha confiado, porque ya ha perdido ese toque o lo que fuera, o porque lo ha hecho tantas veces que quizá los mecanismos que tenía de control, su checklist, ha sido menos meticuloso y se le ha ido de las manos. Y ayer yo eso no lo vi con Florentino, y de hecho hoy como que de manera muy velada en lo de Pedrerol ha pedido disculpas por lo de ayer, de alguna manera, de esa manera que tiene él, que yo creo que es que ya ni escucha, ¿no? A Pedrerol, o sea, ni le escuchaba. O sea, él habla y no está acostumbrado a que le repliquen ni a que le diga, ni que le lleve la contraria, y se le ve que no escucha. O sea, es una persona que él habla y atropella al otro y no tiene tiempo, ni ganas, ni necesidad de pararse y escuchar lo que otro le tiene que decir. Ya, pero claro, es lo que tú dices. O sea, si hablara con la precisión de un ingeniero de caminos, ¿no? Que es lo que esperas, que es lo que habitualmente podría ser, pero es que no fue así, ¿no? No fue así. No sé si le pasa un poco como... O sea, yo tenía la sensación de ver al mismo tiempo, ¿no?
una persona que intentaba encajar en una manera de comunicarse de otra época, de una época futura, que no entendía muy bien, y a la vez como una especie de homenaje a presidentes de los 90 o de los 80, cosas así, ¿no? O sea, como ver a un político muy respetado, a Churchill, que siempre hablamos de Churchill, tuiteando, y que entonces ves que no era lo que tú habías idealizado de él, ¿no? O sea, era como decir, ¿y cuál es el de verdad? ¿El que yo he idealizado o imaginado que era así durante décadas? ¿O el que estoy viendo ahora? O sea, fue como descubrir a otra persona y al mismo tiempo entender o intuir muchos problemas que luego, en última instancia, ves en el terreno de juego en el Real Madrid, ¿no? Claro. Es decir, porque claro, a nosotros no nos cuadra. ¿Cómo puede ser que el mando del Madrid esté en un grupo de jugadores que, como dijimos el otro día, no parecen los más despiertos del mundo? ¿Cómo puede ser que los entrenadores no tengan autoridad? ¿No? ¿Cómo puede ser que el vestuario esté como esté? ¿O cómo puede ser que la estructura del club tampoco está muy definida, muy clara? Pues claro, viendo a Florentino el otro día, encajaban más las piezas, ¿no? Sí, y después una total ausencia de autocrítica y un concepto inmejorable de sí mismo. Y que yo puedo comprender que él no quisiera mostrar debilidad en un momento en el que puede estar discutida su figura, pero no puedes caer en eso porque empiezas a rozar la caricatura de, casi te diría, dictador de República Bananera, ¿no? Cuando empiezas a salir en medios afines y a dar un discurso monótono y repetitivo y con un argumentario de volver y una y otra vez sobre los mismos mensajes clave, que parece que tratas a la audiencia como si fueran un poco lelos, y aparte, como te digo, con una lacerante falta de autocrítica, ya solamente en el aspecto deportivo, ¿no? Te quiero decir que tú no puedes convertir tus errores o tus problemas, digamos, en aciertos, ¿no? Una y otra vez mencionando las Copas de Europa que has ganado en los últimos años, porque eso no es el Real Madrid y eso sobre todo no es Florentino. Florentino llega al Real Madrid nada más ganar una Copa Europa. Entonces su argumento de ¿qué harían los demás equipos? Se suicidan porque no pueden ganar la Copa Europa todos los años. Pues en su caso tampoco habría sido válido cuando él llega a la presidencia del Madrid nada más ganar una Copa Europa con Lorenzo Sanz, ¿no? Si solo valen las Copas de Europa o si es el único argumento que se tiene a favor o en contra de la gestión de un equipo, estamos discutiendo un error de autocrítica y de estrategia. Y te digo que yo creo que ahí me esperaba un pelín de autocrítica o de querer dar un mensaje tranquilizador de, mira, somos conscientes de que esto no se está haciendo bien. Además, que de verdad el madridismo no quiere ganar todos los años todo, ¿no? Que digamos, sí quiere ganar, pero que no es lo que va a hacer que salte por los aires. Al madridista lo que le preocupa es pues esa desafección que se ve con el equipo, la sensación de que no hay un mando, o sea, que no hay entrenadores, de que el equipo está controlado por ciertos jugadores y luego, pues, por ejemplo, que no puedes normalizar las peleas como hizo, diciendo, no, si se pelean todos los años y bueno, no es normal, por mucho que lo queramos disfrazar de normalidad, no es normal que un jugador, tu capitán, salga en silla de ruedas después de una pelea por segundo día consecutivo y que se pierda un Madrid-Barça en el que se está jugando la liga, ganar la liga contra ti, ¿no? Y que uno de los jugadores más importantes no pueda jugar porque tiene una conmoción cerebral. Si esto es normal, pues o ¿por qué salta la noticia? O ¿por qué? Es decir, que no es lo normal eso, no es normal. O sea, yo entiendo que se lleve mal a unos jugadores, pues es el pan nuestro cada día o lo que sea, pero que no podemos, o sea, que hay que exigirse y que hay que dejar de agitar esos hombres de paja de lo de Negreira, lo de que sí, que estoy muy de acuerdo pero ¿qué has hecho para hacerlo de Negreira?
aparte de decir, no, vamos a hacer un informe. Si eras hasta hace 2 años decías que había que ir de la mano con el Barça porque te interesaba, y ahora de repente eres como el inspector Renault del comisario Renault de Casablanca, ¿no? De qué escándalo, aquí se juega, ¿no? Haciéndote el indignado y rascando las vestiduras. Pues yo creo que no es. Ya, en ese tema, claro, perdió credibilidad en su momento, ¿no? Y también te digo que de lo más importante no habló Florentino. O sea, ni una palabra sobre los resbalones. Sí, claro. El césped, ¿no? Ni de la cubierta antaño retráctil, ¿no? Que ya no se mueve, ¿no? Imagino que estarías tú esperando ahí, pero ¿por qué no preguntan por los resbalones, no? ¿Por qué no preguntan? Sí. Hubiese estado bien, ¿no? Que alguien podría haber preguntado, ¿ves para la próxima? Si hay suerte. Y luego, aparte, que él puso sobre la palestra y sobre la mesa nombres desconocidos por la inmensa mayoría. Yo que me considero que sigo la actualidad madrista a diario y que me interesa, y tenemos un podcast de rigurosa actualidad y de calidad informativa, no tenía ni idea de quién era el tal Riquelme este. Y ahora la ha hecho internacional, digamos, ¿no? Y va a tener... Sí. Y incluso, de alguna manera, si había alguien, que no debe haber muchas personas con posibilidad, ¿no? Por los años de antigüedad y por lo de los estatutos, esto de Laval y todo esto, que no va a haber muchas personas, pero si había una persona que pensaba que a lo mejor en un momento dado podía dar el salto o podía intentarlo al menos, ayer desde luego lo puso en bandeja de plata, porque queriendo mostrar poca debilidad, yo creo que lo que hizo fue ver que el rey está desnudo, ¿no? Lo del traje nudo del emperador un poco. Y después también a mí me preocupa mucho, y creo que esto no se ha comentado nada, o muy poco, o yo no lo he visto, el bloqueo que ahora va a tener el Madrid, porque evidentemente cuando se abre de un proceso de elecciones y el presidente actual dimite, entre comillas, por mucho que a lo mejor no tenga un rival, evidentemente tiene paralizadas las negociaciones por un tema ético y por un tema de que no puedes comprometerte, lo quieras o no, o que los jugadores o entrenadores de repente están un poco nerviosos, ¿no? Porque no es una certeza absoluta que lo que va a suceder en poco tiempo, y que él no está en condiciones de poder negociar ciertas situaciones porque ya no va a ser presidente del Madrid temporalmente, por así decir. Entonces es una situación que en el momento en el que más ágil tenía que estar el Madrid para moverse, en el verano que más se le pedía altas y sobre todo bajas, va a estar bloqueado y va a estar paralizado, y eso es ciertamente preocupante. Ya. También te digo, Enrique Riquelme se llama, ¿no? Por lo visto dicen que va con exjugadores, ¿no? Exjugadores como Miguel Torres, como Luis Figo, como Iker Casillas, ¿no? Que quizá era algo que Florentino quería mostrar, ¿no? Es decir, la alternativa es Iker Casillas, vosotros veréis. Que podría ser el lema electoral también, ¿no? Si se presenta al final, ¿no? Casillas o yo. Y un vídeo de salidas en falso de Casillas. Sí. Algo así. O contraprogramar con Paco Bullo en tu... No sé, porque siempre salen nombres, ¿no? Sale... bueno, Rafa Nadal ya se ha dicho que no, ¿no? Ha puesto un tuit desmintiendo rumores. Siempre estaba Carlos Sainz por ahí también, ¿no? Es un clásico de estas cosas. Ya, por desgracia, ya no está Juanito Navarro, que era un clásico, ¿no? Que descansa en paz. Sanchís siempre ha sonado, ¿no? Siempre ha estado Manolo Sanchís, ahí también. ¿Tú te descartas también? Podrías escribir un tuit como Rafael Nadal, ¿no? Diciendo... Pero por la antigüedad, quizá, ¿no? Bueno, la antigüedad tengo una foto con Florentino cuando me dio una insignia de estas por los 25 años de socio o algo así. Bueno. Tengo una foto con Florentino y con Gento. Te la voy a mandar luego a toda esta red. Entonces estás en el top 5 de posibles presidentes, ¿no? Estás en la línea sucesoria. Sí. Estás ahí
¿no? Incluso para reinar España. Yo creo que estás antes que Froilán y todo, tú Y ya. que el Conde Lequio, ¿te acuerdas que también era como el 27º, ¿no? Si hubiera una hecatombe, Alessandro Lequio estaba siempre sesionado, que no sé qué debilidad tenía eso. Que estaba preparado, me ¿no? gustaba Está con mucho. el busca conectado siempre, ¿no? Pero te quería decir que sería maravilloso la última jugada maestra de Luis Figo, Guau. derrotar a Florentino siendo la promesa electoral del tal Riquelme este, ¿eh? Sería la última jugada de Figo, ya la última maldad de Luis Figo, ¿no? Claro, sería fichar a Figo y además Figo fichando a Lamine Yamal, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? algo. Como diciendo Sí, lo que aprendí de ti, ¿no? Lo aprendí de ti. sería increíble eso, ¿eh? Yo estaría. O sea, eso es la única cosa que para amantes de tragedias shakespearianas sería algo digno de una obra así. Sí. Pues no sé, igual ahora, claro, a Florentino, si existe rival, ¿no? Pues que va a convocar las elecciones, en las últimas no ha habido ni que votar porque solo se presentó él, pues si necesita que vuelva a votar la gente, quizá empieza a prometer cosas, Javier, ¿no? Así que es el momento de pedir, ¿no? Es el momento de pedir el madridismo. Quizá en este afán también de Florentino por estar más cercano, ¿no? Al socio, se puede apuntar a esto de las experiencias únicas de la Liga. ¿Estás al tanto de esto que la Liga ha lanzado últimamente? Experiencias únicas. Ahí me llegó por email. No. O sea, te he leído a ti algo de las experiencias únicas. Sí, no te han invitado. A mí me llegó un email que decía Isabel Forner, es una periodista, y Arturo Valls, que es también comunicador, ¿no? Y actor y presentador, te invitan a una experiencia única, ¿no? Luego entrabas al email y descubrías que te invitaban a pagar por una experiencia única, ¿no? Pero ahí estaba la invitación, ¿no? Por ejemplo, la de Arturo Valls, esto es como un grupo reducido, exclusivo de gente que te llevaba a la albufera a hacer un arroz, ¿no? Te enseñaba a hacer un arroz, una paella con un chef, no sé qué. Luego ibas a Mestalla. Bueno, en la sobremesa te contaba sus grandes anécdotas futboleras, Arturo Valls. Sí, ¿no? Luego ibas a Mestalla, hacías como un tour y veías el partido en unos asientos VIP con Arturo Valls y una foto con él. Estaría dispuesto a pagar para que no me tocara eso. O sea, si hubiera un sorteo, estaría dispuesto a pagar una prima para asegurarnos de que no me tocara algo así. Ya. Pero una experiencia única con Florentino, ¿no? Con Florentino sin filtros, ¿no? A lo mejor, y poder saber, sin micros, sin móviles, ¿no? Solo dos chavales, Florentino y tú, viviendo el momento para saber qué piensa de veras de Fede Valverde, de Vinicius, de Mbappé, ¿no? De Casillas, de todos esos. Eso sería una... si pone a la venta esta experiencia Florentino, se paga 4 avales con ello. Sí. Probablemente. Pero creo que de alguna manera también sería muy posible que te decepcionara, como tú has dicho antes. Porque en tu cabeza crees que es una persona muy analítica o que sobrepiensa, como hacemos algunos aficionados, las cosas que suceden en el club, y al final te darías cuenta de que es otro aficionado más con sus propias filias y fobias, sus manías, pero con mucho poder, evidentemente, para decidir. Entonces creo que sería un poco ligeramente decepcionante, porque tú a lo mejor te crees... Yo creo que esa es la clave de que hay gente que, lo siento mucho, pero no tiene derecho a humanizarse. Sí, no, es verdad que hay gente que lo ha cultivado muy bien eso, ¿no? El misterio alrededor de ellos. Eso lo decía muy bien Jude Law en la serie esta de Sorrentino del Papa. Decía, ¿quiénes son las personas más interesantes de los últimos años, ¿no? O todos los que han cultivado mucho el misterio a su alrededor, ¿no? Y hablaba como eso, de Daft Punk, de Salinger, de
del Papa en un momento dado, ¿no? Como de gente a la que no tienes acceso y que piensas que siempre va a ser mucho más elevada en sus pensamientos y acciones de lo que luego probablemente sean. La serie de Sorrentino Pérez, dices, ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿A ti con quién te gustaría vivir una experiencia única de ir al fútbol? Sorrentino puede ser, ¿no? Puede ser. No, con Sorrentino sería una buena idea. No, con alguien, contigo en Castellón, viendo al Castellón ascender. No, conmigo. Sí, Enrique. Qué tribunero. ¿Puedo pagar? De verdad. Como verdad. Si no me conocieras. No me conocieras. Si hubiera acceso, o sea, si hubiera posibilidad de ver contigo y tú no trabajaras, de ver al Castellón un partido importante, no te digo el del ascenso en sí, sino uno que se pueda jugar el ascenso o que esté cerca o algo así, me encantaría verlo con mi amigo Enrique Ballester y ver la felicidad en sus ojos. Mi experiencia única, para empezar, sería quedarme en casa en batín, en pijama y ni ir. O sea, ni demasiadas emociones, ya sabes. Javier, si eso te parece un buen plan, sí. Lo podemos negociar. Pero o me llevas al niño al fútbol para que no moleste y luego me lo contáis los dos también. Puede ser una experiencia, Javier. Otra experiencia única que esté dispuesto a pagar habría sido, por ejemplo, ayer estar en casa de los Ilner y ver su reacción al sentirse mencionados por Florentino Pérez en 2026 de repente una y otra vez, ¿no? Me encantaría ver su reacción. Lo dijo varias veces, ¿eh? Varias veces. Que no cobraba sí. Y que llegó la mujer de Ilner que parecía que le quería pegar y yo no daba crédito, de verdad. Otra vez con Ilner. Modo Ilner, ¿eh? Sí, es que además lo decía como Faulkner, ¿no? Como sí, Faulkner, Saza en... devoción por Ilner, ¿eh? Devoción por Ilner en este vestuario es lo que hay en esta directiva. Pues es verdad que, claro, pero es que todo eso, o sea, es verdad que Florentino puede reivindicar un montón de cosas que ha hecho en el Real Madrid, que la gente más joven nos recordará cómo era el Real Madrid de mediados de los 90, ¿no? Por ejemplo, y cosas así, ¿no? Pero es que con la gente que tendrá sueldo, eso lo tienen que hacer otros. O sea, lo tiene que hacer él. Claro, por supuesto. No, y que aparte, alguna de las cosas que se le ha criticado de comunicación o que eso es una dejadez del Real Madrid y ahora también se escandaliza porque en un periódico o en otro se diga tal cosa cuando tú te has bunkerizado, has dado pábulo a según qué periodistas y según qué exclusivas y después, de verdad, yo creo que a veces has por no decir o por no ser claro, has dado lugar a más especulaciones que si de verdad hubiera sido más transparente y más claro. Yo, además, que te quiero decir que yo soy periodista, tú también, y me gustan mucho unos periodistas y otros no me gustan nada, y me gustan mucho unos periódicos y otros no me gustan nada, que yo entiendo lo que dice Florentino en parte, y probablemente hasta lo comparta, pero es lo que dices tú, que no tiene que salir él a decir eso y luego de alguna manera hacer internacional a algunos periodistas o periódicos o medios o publicaciones que realmente, según él, no lo merecen, ¿no? Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Para qué pones sobre la palestra ciertos nombres que de repente le has hecho como una campaña de publicidad gratis, ¿no? Les has puesto además les has convertido casi en mártires, ¿no? Y eso es lo que no puedes hacer, porque parece una torpeza estratégica. Sí. Totalmente. En cambio, Javier, estos días, otro Pérez me dio una lección. ¿Quieres que te cuente esto? Rápidamente. Porque este otro día estaba viendo el partido del Rayo
Y me fijé en los últimos minutos de Gerard Gumbau, del futbolista, y la verdad es que digo, pues nunca había pensado que es bastante malo Gerard Gumbau, ¿no? Este chico, ¿cuántos partidos ha jugado en Primera División? Ha jugado un montón, ¿no? Y no está haciendo nada bien. Se le ha fallado esto, ha fallado lo otro, no sé qué. Y yo me dije, guau, Enrique, no lo digas, porque me lo apunté en las cosas que me apunto para comentarte. Digo, no lo digas, porque ya el pobre Gerard Gumbau, ¿qué te ha hecho a ti? No te ha hecho nada, parece buen chaval. Se le había agobiado incluso. Pero luego me saltó un vídeo en Twitter que le preguntaban a Gerard Gumbau y el tío como que rajaba un poco de que estaba jugando, que merecía jugar más, que quería jugar más, que le preguntaban, ¿cómo ves? ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Y dijo, no, está vacío, o está no sé qué, ¿no? Y dije, este tío, encima que yo soy tan buena persona que no iba a decir, ¿no? Nada sobre él, ahora resulta que sale a rajar, ¿no? Entonces, eh, llegó Pérez, el otro Pérez, Íñigo Pérez, el Pérez bueno, y le han preguntado hoy sobre las palabras de Gerard Gumbau. ¿Y sabes qué ha dicho Íñigo Pérez? No. Pues ha dicho que no hay ningún problema, que es muy buen chaval Gerard Gumbau, que no hay ningún problema y que todo bien. Bueno, también tuvo ¿Qué te una parece? movida, ¿no? Íñigo Pérez ¿con quién fue? Con Ratiu, ¿no? ¿Con quién tuvo un enganchón en No el sé. vestuario? O sea, en Bueno, el banquillo. con James en su día, ¿no? Pero No, pero tuvo un enganchón, una discusión gorda en el pues banquillo tenía razón Íñigo Pérez. y luego, digamos, que explicó que era por dosificarle Ya, ya, y fue bastante listo en eso, sí. Íñigo Pérez. No ya. me importaría como Pero, entrenador del Real Madrid. claro, yo pensando, no puede ser porque es entrenador, pero yo pensando, si Íñigo Pérez no le guarda rencor, ¿por qué voy a hacerlo yo? ¿No? Entonces, me ha hecho mejor persona Íñigo Pérez, indirectamente. Este es el tipo de gente que necesitamos en el fútbol, Javier. No, fue con Value. Ah, No, Value Ratio, vamos. Sabía claro, es que que acaba. Baliu, el pobre, Sí, ya tiene bastante con aguantar a Isi Palazón cantando en cada comida, ¿no? Que dijo que canta pájaros sí, de barro. sí. Y Ratiu, que es lo que tú Oye, dices, que el Rayo no vende tanto, ¿eh? Y Ratiu lleva ahí ya un tiempo. sí, bueno, y a ver si vuelve al Villarreal ahora, ¿no? Porque yo creo que todavía tiene alguna opción o derechos, Ratiu, y, y igual a Íñigo Pérez le gusta más que a Marcelino, no sé. Ya veremos, es verdad que para el lateral derecho han fichado a Freeman, ¿no? Estadounidense, hace poco, pero como Pau Navarro está jugando más de central, Foyt con las lesiones, no lo sé. Vamos a ver. Hay decisiones ahí que tomar, porque Pedraza se va a Italia, ¿eso lo sabes? Se va No tengo ni idea. a ¿Dónde la se va? Lazio, me parece. Ah, A sí. la Lazio, creo. Pero sí, que acaba contrato. Igual vuelve Carlos Romero también. No sé, ha ganado el Español, ¿eh? Cómo está la zona baja, Javier? Pero has dicho lo de no me importaría Íñigo Pérez, entrenador del Real Madrid. El otro día dijiste que no te importaría ir a Ola, tampoco, ¿no? Estoy viendo ahí un patrón. Pero no me has dicho que te parecería Mourinho de vuelta, como se dice tanto, y tampoco ha negado Florentino en estos días suyos No, de hecho, mágicos. incluso hoy con Pedrerol se le ha visto que es una opción que le gusta y que en un momento dado le ha dicho, sí, te agradezco que me digas que te gustaría Mourinho o algo así, como un poco ese posible encontrarse con alguien que apoya esa idea que yo creo que le está tentando. A ver, a mí, Mourinho, yo era muy, muy de Mourinho en general, porque creo que hizo muchas cosas buenas en el Madrid a nivel competitivo, como ha dicho Florentino. Creo que elevó el nivel del equipo. Luego él mismo se complicó y empezó a hacer cosas que en el Real Madrid no se pueden hacer y que además yo creo que quemó puentes de una manera gratuita y al final casi como estos animales que quieren morir solo, se quedó arrinconado y protagonizó casi, te diría, un poco borrarse del mapa. Eh, Dicho esto, no es tanto Mourinho, sino
lo preocupante que es, que lo puse en un tuit, ¿no? La sensación de solo confiar en el pasado, que de alguna manera es lo que se vio a Florentino, ¿no? En estos días, ¿no? Esa sensación de estar un poco atrapado por sus recuerdos, por sus historias, por sus favoritismos, por sus fobias, por todo, pero la sensación de que solo el pasado es lo que no te va a traicionar, ¿no? En forma de Zidane, Ancelotti o Mourinho. Y no puede ser eso. Yo creo que, independientemente de lo que te parezca Mourinho, lo preocupante es que no te valga nada o nadie, o que no te parezca suficientemente, o que no creas que un Xabi Alonso o que un entrenador sin tanto pedigrí contigo, o sea, sin historia con el Madrid, pensar que no va a tener nivel, ¿no? Eso es lo preocupante. Sí, pues bueno, iremos. Claro, como tú dices, ahora si se abre el proceso electoral, pues imagino que si hay más candidatos, cada candidato irá con un entrenador, ¿no? Y cosas así. Ese es un buen tema, ¿no? De elecciones en general en el fútbol, ¿no? De realidades paralelas. Sí, ¿no? promesas. Es como una carta de reyes, ¿no? Que tú puedes un poco escribir lo que quieras y hay como una especie de, ¿no?, de pensamiento mágico que creer que tú decirlo en voz alta casi es un deseo más que una realidad. Puedes incluso deslizar, puede ser, a mí me gusta cuando decía, no, tenemos un acuerdo con un internacional español muy bueno, y no decían el nombre, ¿no? Y cada uno decía, es Iniesta, o es Echeverría, es... Sí, es buen momento ahora, ¿no? Con la prelista, que hay 55, no pueden ser. Pero sí, ¿no? Hay algunas míticas, ¿no? De cuando Jesús Gil firma Futre, ¿no? Y cambia las elecciones de un día para otro, ¿no? La de Laporta con Beckham, por ejemplo, ¿no? Que en una de las paradojas, ¿no? Le gana las elecciones a Lluís Bassat, que iba con Guardiola, a su vez, ¿no? Del fútbol, ¿no? Y lo de... ¿Quién era el que... Baldassano fue el que decía que tenía Iniesta, ¿no? ¿Quién fue? No, Palacios, Juan Palacios, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Palacios, Camacho y Iniesta, ¿no? Puede ser. No sé, eso igual podemos hacer un especial elecciones, ¿no? Y si me parece interesante cómo, ¿no? O sea, la negociación que debe haber un poco ahí, siempre, claro, un poco medio hipótesis a lo que luego dicen, ¿no? Que debe ser curioso el tú admitir un contacto y que el otro diga, bueno, ya está palabrado ya, ¿no? Y que ahí es un juego de un poco de promesas, de expectativas, que es gracioso. Sí. Bueno, como las elecciones de verdad también, ¿no? Un poco ahí. ¿No? Que puedes prometer un montón de cosas y luego una vez has ganado, no dices, ay, Beckham, era broma, ¿no? Pero claro, si llevas un Ronaldinho en el bolsillo, pues sales casi ganando, ¿no? Javier, pues, tenemos que hacer un especial elecciones. Ahora una semana tonta, que a lo mejor solo haya final de la Europa League o algo así. Buscaremos los grandes, ¿no? Las grandes bazas electorales de que desde que los clubes se transformaron en sociedades anónimas deportivas en su mayoría. No todos. No todos, pero casi, ¿no? Algunos, pues hay menos elecciones, ¿no? Pero podemos tirar de hemeroteca y bucear. Javier, que te decía que a todo esto Florentino ha eclipsado la Liga totalmente. Sí, ha eclipsado todo. Tuvo la deferencia de esperarse a la rúa del Barça, ¿no? Las celebraciones del Barça, y ya el martes ya nadie se acuerda de la Liga. Imagino que los del Barça se acordarán, aunque ya no pueden llegar a los 100 puntos, Javier, porque han perdido en Vitoria contra el Alavés 1-0. Y es que los de abajo están apretando todo, es increíble. O sea, el Sevilla ha remontado en el campo del Villarreal y ya está pensando que quizás se mete en Europa, ¿no? En cambio, el Mallorca,
que ha perdido contra el Getafe, que a su vez el Getafe también está pensando en Europa, pues se mete en un problema gordo, aunque en la última jornada hay un Mallorca Oviedo, muchas cuentas, Javier, el Levante también ganó, de los de abajo, el Elche Girona, mal, el Girona que el parecía, Español, por fin. Sí. Pero el Girona que parecía estar en un momento dado casi pensando en Europa, de repente es penúltimo. O sea, en cuestión de nada. Y juega este jueves juega contra la Real Sociedad en casa, luego viaja al Metropolitano y acaba la liga, creo que es Girona-Elche, Javier. O sea, que ese partido tiene una pinta de que el que pierda lo va a tener complicado. O sea, ese partido va a ser que ya empieza algo bonito, Javier, que son las jornadas unificadas. Esto es bonito, sí. Que este domingo a las 7, todos los partidos que se jueguen algo, imagino que harán multiliga, ¿no? Algo de eso. También te digo que es bonito, pero algún año me ha molestado incluso, ¿no? Acostumbrado a las franjas horarias. Sí, acostumbrado a poder ver varios partidos a la vez, de repente dices, ¿qué es este claro. Caos, no? Claro, te imagínate los niños de África que tenían pensado todo el fin de semana estar viendo fútbol tranquilamente, que les digan, no, a las 7, que encima a lo mejor llueve o cualquier cosa ahí, pues unas movidas, Javier. Y ahora estoy viendo la clasificación, el Sevilla va 10º de repente. Bueno, es verdad que hay algún equipo como el Rayo con un partido menos, o el Valencia, pero el Sevilla de repente 10º, que estaba antes de ayer que pudiendo descender, y es que está todo en un... Yo creo que los de 42 puntos todavía no se han salvado. No. Pero los del 43 ya pueden estar pensando en jugar la Champions, casi, ¿no? Es increíble, y ya te digo que equipos como el Mallorca, el Girona, que han ganado al Madrid, que me refiero que han tenido momentos que parecían tranquilos después de haber tenido un inicio malo, verse otra vez en el pozo tiene que ser durísimo. Sí, el gol del Alavés lo ha marcado Ibrahim Diabaté, que probablemente no te suene de mucho, Javier, porque llegó en un mercado invernal, pero el año pasado marcó un montón de goles en Suecia, en la Liga Sueca. Ha pasado por las canteras de Atlético de Madrid, Sevilla y Mallorca. Creo que es donde más tiempo estuvo en Mallorca. Creo que llegó a debutar en el primer equipo, me parece. Estoy seguro. Y he leído un reportaje en el que dice que era tan buen chaval, ¿no? Era tan buen chaval que alguna vez iba andando a entrenar por no molestar a nadie. Iba más de 1 hora andando hasta el entrenamiento. Ibrahim Diabaté, ¿qué te parece? El humilde, ¿eh? ¿Qué suena más humilde? Que vamos, eso... Yo antes envío un WhatsApp, ¿no? Que digo que se ha muerto mi abuelo, que no puede ir a entrenar, ¿no? Algo así. Que vamos, 1 hora, ¿no, Javier? ¿Qué opinas? Pues de repente es héroe babazorro, ¿no? Pero a ti, ¿qué te dice esto de una persona? Es que tampoco estoy tan seguro que sea algo positivo esto, ¿eh? Porque dice, bueno, o sea, tampoco, no sé, es decir, a ti te cuenta algo esto a alguien, dices, pues igual no es la persona más, ¿no? Más inteligente o igual es demasiado tímido y por no decirlo, tampoco creo que sea un aspecto muy positivo, ¿no? De decir, lo voy a fichar. Tampoco creo que sea negativo, ¿no? Como lo de, pues a veces en el fútbol es bueno tener a la gente con un perfil un pelín más bajo, ¿no? En ese tipo de vestuarios tan llenos de ego, de dinero rápido y todo esto, a veces se agradecen figuras como esta o la de N'Golo Kanté, que siempre se dijo que era un chico como bastante tímido que no quería ni casi coger la Copa del Mundo cuando la ganó, que era muy sencillo, ¿no? Que era un compañero. Sabes que no se va a quejar, ¿no? Sabes que no se va a quejar. Si no se queja por andar 1 hora, no se va a quejar por si lo dejas en el banquillo un día. También habla muy bien de Yené, ¿no? Que era un chico que iba así siempre el metro a entrenar con el Getafe, muy, muy tranquilo. O lo de Budimir, ¿no? Cuando le recogió cuando recogió a una abuela, ¿no? Y le llevó al médico y que a veces está bien, ¿no? Y la esperó, creo, ¿no? La acompañó hasta la consulta, me parece. Que de alguna manera la normalidad también, o jugadores sin muchos aires,
Quizá es porque vengo calentito, ¿no? De una temporada con el Madrid precisamente con todo lo Ya. contrario, Pero pero tú fíjate, Budimir, que a lo mejor coincidió en el Mallorca con Diabaté. O sea, a su compañero no lo lleva y a una vieja que se encuentra por ahí, ¿no? En la parada del autobús. sí. Pues tampoco yo, no sé, no nos precipitemos con nuestros juicios, ¿eh? Pero bueno, el Betis a la Champions, eso ya está claro. Javier, quinto clasificado. Ganó al Elche 2-1 con un golazo de Pablo Fornals. Que bueno, éxito para los de Peluquini. No sé si... Igual se queda sin mundial, Fornals. No sé, ha ido a algunas convocatorias, pero si vuelve Fabián, si vuelve quizá Miquel Merino, Gavi que ya se da por hecho que va a ir al mundial, Javier. Lo siento por ti, que tú No sé. no eres muy de Gavi. Ojalá alguien te quiera, Javier, como la federación quiere a Gavi, ¿no? ¿Se puede decir eso un poco? ¿No? Quizá que se sientan un poco culpables por la lesión, ¿no? Puede ser. Porque se lesionó con España, pero bueno, fue muy pronto. En acto de servicio. Muy joven. Fue muy pronto, muy joven al anterior mundial. Y ahora, pues, después de muchos problemas. Hoy escuchaba en la radio, Enrique, diciendo que sería, por ejemplo, raro, ¿no? Que Pubil, que le hablaban como que es el central más en forma ahora mismo de la liga, que puede darse el caso de ser un jugador que directamente debute en el Mundial, ¿no? Imagínate, titular en el Mundial, ¿no? Y su primera convocatoria sea en el Mundial. ¿Tenemos algún caso más como esto? Yo diría, ¿no? que sí. Yo diría que Pernía de rebote, y yo diría que Albert Luque, Mundial 2002. Albert Luque también, mira, no sabía. Yo creo que entró en la lista y de hecho terminó jugando, creo que un rato en la prórroga contra Irlanda. Y yo creo que entró como cuarto delantero, un poco así, porque acabó bien la liga y lo típico que llevas a alguien que está en racha o que está en un pico de forma. Y yo diría que fue su primera citación, ¿eh? Albert Luque, luego, que es otro de esos jugadores también que yo, los ratos que vi con el Deportivo de La Coruña siempre me parecía excepcional. Que a lo mejor fue solamente coincidencia, ¿no? Pero siempre que podía un partido del Deportivo de La Coruña metía un golazo, o algo así. Sí, con el Mallorca, ¿no? Mallorca, de hecho, juega en la cantera del Mallorca, en el filial, ¿no? Y yo creo que cuando la colonia de Cañizares, que llaman a última hora a Contreras, no sé si igual no había sido internacional antes, ¿no? Creo que es Casillas, Ricardo y Contreras, son los tres porteros de España en el 2002. No lo sé, Javier, no estoy muy... Tengo dudas, ¿eh? Pero es otro buen tema, ¿no? Podemos hacer el tema elecciones y los últimos de la lista, ¿no? Se podría llamar ese... Sí. No sé si te suena ese concepto de algo. Exactamente. Y lo de la colonia de Cañizares, ¿eh? Nunca me cansaré de esa historia. Es que realmente Casillas, que no gane las elecciones también por alguna movida, ¿eh? Tú piensas Casillas, claro, increíble. Que viene, que había sido suplente esa temporada de César, que es el héroe en la final de la Champions porque se lesiona a César. Se lesiona más a César de una manera rarísima, porque ayer justo antes de la comparecencia de Florentino estaban poniendo en bucle varios resúmenes bastante buenos, además, de las finales de Champions del Madrid. Y hacía tiempo que no veía un resumen en condiciones de la Copa Europa, por ejemplo, de la novena. Y es como muy rara la lesión de César y cómo sale Casillas y tiene esa parada con el pie que es increíble. Sí, y claro, pasa de ser suplente en el Madrid, de ser suplente en la selección española, porque el titular iba a ser Cañizares, a ser el portero que ya se queda hasta en los dos puestos hasta que llega Mourinho, ¿no? En el Madrid, te cambia la vida en esos golpes de fortuna, ¿no, Javier? Y que ¿tú crees que dentro de 20 años habrá una persona que tenga un podcast que en lugar de hablar de Paco Bullo
saque vídeos de Casillas y eso. O aunque Casillas ganó 3 Champions, ¿no? A diferencia Sí. diferencia de Bullo, ¿no? Pero, Y un mundial, creo. y un mundial, claro. Y 2 Eurocopas, ¿no? Sí. Quizá no, quizá. Bueno, sí, quizás sí, porque hay gente para todo, ¿no? Javier, que no lo haga yo también, que no sea yo esa persona dentro de 20 años. Pero bueno, no sé si nos sorprenderá la actualidad futbolística con alguna alteración de ánimo, ¿no? De aquí al fin de semana, que volveremos a hablar. Estaremos atentos a lo que pasa dentro y fuera del campo. Seguro que ¿Sí? sucede de aquí hasta el domingo, por ejemplo, algo sucederá y estaremos atentos y tomando nota de lo que acontezca para comentarlo aquí. Pero seguro que estos días, tal y como están viniendo de agitados, algo nos espera a la vuelta de la esquina, Enrique, y aquí estaremos para comentarlo, que es lo más divertido contigo, como no, y con lo mejor que tenemos, que sabes qué es, Enrique. Los niños de África. ¿Y lo segundo mejor? No, nuestros oyentes. Vale. Un abrazo. Un abrazo.